Y por supuesto, empezamos a hablar de lo que pasó en Rosario. Un pésimo vaticinio. ¿De qué se trató? Andrés Bracamonte, conocido como el Pillín Bracamonte, era el barra brava más antiguo de la Argentina, el líder de los guerreros. Los guerreros deben ser, después de la dosis, los borrachos del tablón, la barra brava más grande, más numerosa de la Argentina. Ayer, después de varios atentados que venía sufriendo, lo encerraron. No se sabe si una o dos motos, no se sabe cómo fue, si era un conocido, si no, si fueron uno en moto y otro a pie. Lo cierto es que alguien aprovechó que se acercó a él, estaba con la ventanilla baja y dispararon 10 tiros. 5 le pegaron al hombre que iba con él, de apellido Atardo, y 5 le pegaron a Bracamonte y lo terminaron matando. ¿Qué hay detrás de esta muerte? Roberto Caferra es periodista, es amigo, vive y conoce Rosario como nadie, y lo tengo en una pantalla. Roberto, querido, ¿cómo te va? Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rolo? Buenas noches, ¿me escuchás bien? Bien, bien, bien. Contame cómo analizas esto, ¿qué pensás que pasó? Mira, estamos en shock, en realidad, porque quienes tenemos un poquito más de 50 hemos acompañado el desarrollo delictivo que ha tenido el Pillín Bracamonte también, en el correlato de ser el jefe de una barra brava muy numerosa. Porque se cree que detrás de la muerte de Andrés Bracamonte va a venir una saga de revanchas, de vendetas, de venganzas. O sea, hay preocupación en Rosario, porque la cierta estabilidad en los ajustes de cuenta que se había logrado durante el comienzo de la gestión Puyaro, ¿esto lo pone en jaque? En realidad no sé si tan contundentemente, pero sí sabemos que detrás de la muerte de Pillín va a haber una revancha violenta. Estos son dilemas que socialmente se discuten con armas, con muertos, con violencia. Y es algo que el Estado le escapa, digamos, le pasa por el costado. Hemos escuchado lo que ha pasado con la 12 hace algunas semanas atrás y un audio en donde de alguna manera intentaban manejar un código de mafia alrededor de las instituciones de la seguridad. Aquí en Rosario lo que se espera es más muerte detrás de la muerte de Bracamonte. ¿Es una pelea interna de la barra? Yo creo que sí, Rolo, vos sabés, yo creo que es por el... Viste que las barras del fútbol no son solamente jetones que van a gritar a favor de un equipo. Es un negocio que maneja mucho dinero, hay entradas de favor que son vendidas a los socios, participación de los pases, de los chicos, de los que juegan al fútbol, hay una logística superior, prestación de servicio a algunas instituciones deportivas, qué sé yo, la barra de tal equipo después se encarga de hacer la pintura interior de ese estadio. No, la política. La política. A mí, y después sí. El Pillín me ha contado que ellos podían poner, como decían ellos, 1000 piernas, o sea, 500 tipos, en cualquier acto político donde ellos quisieran. Sí. Bueno, la hinchada central tiene el origen de ser parte de la herencia de la resistencia peronista de los 60, en donde el Tula, de alguna manera, acompañaba una idea política. Esa misión también está en la tribuna. Te colgaban banderas a favor o en contra de algunas cuestiones políticas a cambio de un recurso y de prestar servicio, esta cuestión de ir a pintar la calle, movilizar en las elecciones, ayudar a que algunos intendentes lleguen a las intendencias. Bueno, todos los negocios que tienen que ver con esta idea de extorsivamente presentarse ante el otro para generar negocios. Estamos hablando... Está bien, pero también hay que decir que el Pillín, en todos estos años donde cayeron los grandes líderes narcos de Rosario, Los Monos, Lindor Alvarado, a él nunca lo pudieron invocar. Siempre a lo sumo le hicieron una causa por lavado de dinero. Él decía que no lavaba, él decía que no vendía drogas, que no estaba en el negocio del narcotráfico, que su negocio tenía que ver con otros rubros. Tal vez la extorsión, los sindicatos, él trabajaba mucho con la UOCRA, se querían quedar con los negocios, qué sé yo, de las viandas para los obreros de la construcción, esto de usar, soy pesado, me la aguanto, para quedarme con una licitación importante sobre una determinada cuestión, incluso vinculado a los espectáculos. ¿Nunca hubo causa de narcotráfico ni narcomenudeo contra él, entonces? No, nunca lo descubrí. Nunca lo descubrieron eso. Inclusive, él se jactaba, bueno, a mí me ha tocado hablar muchas veces con él, se jactaba, y yo creo que en esto era creíble, de que ni siquiera tenía un vínculo personal con el consumo, no le interesaba, había visto qué generaba las drogas en sus compañeros y demás, el alcohol.
Pero sí, y esto me lo confiesa también un compañero de trabajo, Germán de los Santos, que lo vio hace 2 semanas, y me contaba fuera del registro que tenía las manos magulladas y heridas, los nudillos. Él seguía ejerciendo la violencia en la tribuna de Central en situaciones internas. Y en las últimas semanas, Rolo, él había tenido fuertes discusiones, inclusive con la muerte del yerno de uno de los integrantes de los Monos, de Guille Cantero, el yerno, Samu, termina cosido a balazos. El Samu era un pibe que estaba cerca. Samu Medina. Exactamente, el Samu estaba cerca de Saramay, le prestó armas para un videoclip, para este trapero y demás. Bueno, lo cosieron a balazos. La respuesta de esto hace poco le colgaron una bandera. Bueno, que decía, no respetamos a nadie. Pero lo tengo la cronología, la fecha de enumeramos la fecha de cada momento clave que anticiparía lo que pasó finalmente ayer. El 11 del 8 de 2024 atacan a Pillín. Atacan a Pillín y a su pareja y finalmente salva su vida de milagro. Esto en el contexto... En el clásico. Exactamente. En el clásico contra News, en la salida en el Parque Alem, y que todos pensamos que había sido un incidente menor. No, fue esto que pasó ayer. Claro. Uno de los... El Pillín tuvo 29 atentados de muerte, no, y se jactaba de eso. El que vos decís fue el día del clásico. Bien. Perdóname que te interrumpa. Sí, lo estaban buscando. Sí, pero fíjate la situación, porque lo que se habla es que detrás de lo que había sucedido había una negociación que estaba desarrollándose entre el Barra Brava de Central y el resto del grupo de los Canteros. ¿Cómo es eso? Bueno, quería expandir aparentemente o la posibilidad de compartir y empezar a compartir negocios. Por ejemplo, el que nombró recién el colega, el de las viandas. Ellos ya tenían negocios con la UOCRA y querían ampliarlos a la zona industrial en donde tiene poder territorial la gente de Cantero. Ahora, ¿qué pasa? A cambio le habrían pedido una porción del negocio de la tribuna y en ese debate es cuando de pronto termina intentando matarlo. Pero había una rebelión interna, porque habían colgado dos banderas. Una que decía, creo que mono, nunca sapo. Que es una consigna. De la mafia quiqueña, raro eso, porque tenía que ver con, bueno, que al Samu le decían Quique. La hinchada de Boca tiene una bandera muy parecida, todos pensamos que tenía que ver con alguna conexión de los monos y los sapos. El sapo es el que habla de la Boca y el... Claro. Como el buchón, una cosa así, ¿no? ¿Podía ser el Pillín un buchón? A ver, yo no sé si era... El Pillín era un empresario de la violencia, un empresario. Él utilizaba sus recursos, que eran esas piernas que vos decís, Rolo, su propia bravía. Tenía las manos heridas porque había agarrado trompadas a un grupo de chicos que habían tirado bombas de estruendos en el partido donde hicieron esa referencia de esa bandera que vos estás haciendo mención. Dice, me tuve que meter yo, le dice al colega, para disciplinar a un par de chicos que se estaban portando mal adentro de la cancha, porque si suspenden la cancha por las bombas de estruendo, la pérdida económica del club es grande. Claro. Fíjate vos... Los hinchas... Perdóname, fíjate, sigo con esta cronología que es importante. 11 del 8 al ataque a Pillín. El 1 de octubre matan al gordo Samuel Miqueas Medina, 25 años, que era pareja de la nuera de Cantero. Y el 22 del 10 aparece una bandera en la que dice, no respetamos a nadie. Pasó, de los monos. Exactamente, en la cancha aparece esa bandera. Finalmente, lo que se cree es que del ataque habría participado también alguien que vendió la salida de Pillín por otro lugar y que los atacantes habrían cruzado, justamente a partir de tener un dato, a pie y con las ventanillas abiertas, finalmente 5 disparos a cada uno. ¿Es posible que lo conociera al que lo termina matando? Mira, donde lo mataron a Pillín, es un milagro que no hayan muerto otros. Podía haber... Yo voy a la cancha siempre y ese camino, Rolo, lo hago siempre. Caminamos con mis hijos por ahí, ahí están las pizzerías tradicionales, los puestitos de choripán, un lugar muy abierto. Es un lugar donde es el mismo camino donde transitaba Pillín, era el mismo camino que transitan los directivos para irse de la cancha, la gente que trabaja y demás. Esto fue al final. Él tenía un gorrito, estaba como disimulado, su fisonomía no es la fisonomía que ustedes muestran en las fotos, porque hace mucho que no le sacan una foto y cambió fisonómicamente mucho por esto que estamos contando. Un tipo que era buscado
porque la codicia que genera el mundo delictivo, quedarse con la hinchada de Central, y más cuando la barra de Newell's es un caos, y cuando es la simbología de todo lo que está mal dentro de una institución deportiva, lo que ha pasado en Newell's. Bueno, esto hoy se está trasladando en Central. Había un hombre, vos decís, era el Buchón. No sé si era Buchón, pero él trabajaba con la policía. Era imposible sostener 30 años de jerarquía violenta, de jerarquía en donde vos tenés que ganarte ese liderazgo, no solo con recursos económicos e inteligencia, sino también con violencia, si no trabajás con la policía. Es imposible. Y más con un ejército tan jerárquico y disciplinado como son las barras bravas del fútbol. Hay un jefe y después nosotros una vez, y podemos contarlo, comimos un asado donde en el centro se come la mejor carne y al final de las mesas se come apenas el tomate sobrante. Esa jerarquía estructural que tienen las barras de fútbol son posibles porque hay una logística paraestatal que les permite la existencia. Para bien o para mal. A veces te cuidan y otras veces, como pudiera pasar acá, te entregan. El tránsito por la nocturnidad de la noche del barrio de Arroyito en Rosario le permitió a los asesinos entrar y salir rápido. Estaba oscuro, insólitamente. Eso te iba a decir. ¿Habían cortado la luz? Dicen, la explicación oficial, dicen que saltó la térmica del lugar y que hubo un desperfecto porque todos los puesteros, los choripaneros se enganchan y uno se mandó una macana. Yo creo que fue la tormenta perfecta alrededor. Había gente que lo quería fuera del negocio, había gente que quería, obviamente... Pero quiero decir, a ver, expliquémosle a la gente que si había poca luz va a ser mucho más difícil que las cámaras de seguridad, que supongo que habrá, aunque en Rosario no hay muchas cámaras de seguridad, pero supongo que habrá cámaras de seguridad que van a ver menos al no haber luz. Fue, digamos, lo que uno lee en la rapidez del asunto es que hubo una entrega. Claro. Es que como que hubo una logística en donde quienes lo cuidaban históricamente lo entregaron. Sí. Que puede ser un sector parapolicial, puede ser. Puede haber un sector, obviamente, parapolítico también que colabore con esto, porque yo he hablado en algún otro tiempo político, cuando el gobernador era otro, con un ministro de Seguridad que se jactaba de hablar codo a codo con Pillín para diseñar la logística de la seguridad en los clásicos. Moverse muchas veces en las calles de la ciudad con seguridad requiere que el jefe de policía hable con el jefe de la barra. Y esto, nos guste o no, existe hace años. Y yo debo admitir que vos fuiste quien me mostró ese mundo, Roberto, hace ya muchos años. Y ahora vamos a ver el laburo que vos me permitiste, porque vos fuiste que me dijo, mirá lo que es la barra central. ¿Sí? Mirá, yo Pillín lo conozco de que él tenía 24, 25 años. Yo recién arrancaba. Yo quiero contar una anécdota personal. Gané un Martín Fierro en el año 96, lo envolví con la bandera de Central, porque Central había sido campeón de la Conmebol, como hincha de fútbol, era un pibito que recién lo arrancábamos a trabajar, y a partir de eso lo conocí a Bracamonte, a Pillín, que me vino una vez a saludar. Yo quiero ser el jefe de la barra porque están los chaperos y demás, y después él empezó un ascenso narcocriminal, digo, con todo lo que eso implica, muy grande, tuvo su hijo, que era amigo de los hijos de los directivos, ahora uno de los hijos es el representante. Es decir, intentó salir de ese mundo violento, transformarse en un empresario, cosa que no logró. El entorno no le permitió salir de ese lugar en donde él ejercía esa jerarquía violenta para una tradición que el fútbol tiene. Históricamente es donde detrás de los arcos están los violentos, los borrachos, los narcos y demás, ¿no? Roberto, gracias por el contacto. Te mando un gran abrazo, querido. Abrazo grande, Rolo. Abrazo. Hasta luego.